Continuamos en Málaga TV y en la recta final del programa de hoy, lo anunciábamos en el sumario, nos va a acompañar el portavoz del Grupo Municipal con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Nico Sgiglia. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Esta tarde queremos contigo abordar distintos temas de la actualidad. Algunos de esos temas incluso son temas que preocupan mucho a la ciudadanía, como por ejemplo, si quiere, empezamos ya con el tema de la vivienda. Málaga es una de esas grandes ciudades que no encuentra todavía la solución al problema habitacional para muchos ciudadanos, ¿no? Alquileres por las nubes, falta de viviendas tanto en un precio razonable, como tanto de venta como en alquiler. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se puede hacer desde el Grupo Municipal con Málaga? ¿Qué soluciones aportaríais para que esto se resuelva? Porque de momento la solución no está sobre la mesa tampoco. Se hablan de ideas, pero no termina de resolver nadie el problema de la vivienda. Este problema viene de largo. El problema que tenemos es que se ha favorecido un uso especulativo de la vivienda, ¿no? Cuando los movimientos que salían a la calle masivamente este último año decían viviendas para vivir, no para especular, estaban reclamando medidas y políticas públicas que antepongan la vivienda como un derecho, como un hogar, la posibilidad de construir una casa, un techo, y no como un activo financiero, como un activo especulativo. Por lo tanto, hay varias soluciones que hay que poner en marcha de una manera firme y valiente. La primera es limitar el uso especulativo de la vivienda. Aquí se ha propiciado una auténtica jungla, por ejemplo, en materia de viviendas turísticas, un auténtico descontrol que retrae viviendas del mercado del alquiler residencial. Se ha permitido y se ha favorecido esta selva y hay que ponerle un coto con carácter inmediato, una moratoria en todo el conjunto de la ciudad para que no haya ni una sola vivienda turística más, porque una vivienda turística más es una vivienda menos para los vecinos y vecinas de la ciudad. Hay que transformar esas viviendas turísticas en alquileres residenciales asequibles, poniendo políticas públicas y estímulos para que los propietarios puedan realizar esa conversión y no dando ninguna licencia más. En segundo lugar, hay que activar y movilizar las más de 16.000 viviendas vacías que todavía hay en la ciudad de Málaga, poniendo estímulos una vez más para que esas viviendas entren al mercado como alquiler residencial a precio asequible y penalizando y sancionando los comportamientos especulativos. Y en tercer lugar, hay que blindar el conjunto del suelo municipal para la construcción de VPO y viviendas asequibles. Creo que Málaga no necesita más áticos de lujo de 1 millón de euros o grandes proyectos para millonarios o para inversores extranjeros. Lo que necesitamos son barrios asequibles, viviendas para nuestra gente, para nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, nosotros proponemos que se blinde el conjunto del suelo municipal disponible para construir exclusivamente VPOs y con promotores que se acostumbren a tener márgenes de beneficio menores a los actuales. No podemos estar construyendo VPOs que superan los 250.000 euros, porque entonces ya no es una VPO, ya no es asequible. Y para eso necesitamos que el sector privado se acostumbre a que los márgenes de beneficio de la construcción de VPO van a ser menores, pero se garantiza la viabilidad de los proyectos. Y si los promotores y constructores privados no quieren construir a precios asequibles, pues habrá que construir promotores y constructores públicos, porque tenemos una necesidad urgente de vivienda asequible. Nico, has mencionado esas dos grandes manifestaciones que, por ejemplo, en Málaga capital se han vivido. Hemos visto que muchos malagueños salieron a la calle en esas dos convocatorias. ¿A raíz de esas dos manifestaciones ha cambiado algo? ¿Los representantes políticos están haciendo una lectura real de lo que está ocurriendo y están respondiendo a esa preocupación ciudadana? Porque las imágenes las podemos recuperar, ¿verdad, compañeros? Fueron no pocas personas. Esta no, la de la manifestación de la vivienda. Esta es la manifestación de lo de mafia, que luego hablaremos de mafia o democracia. Ahora recuperamos la de la vivienda. Esta sí, esta sí. ¿Los representantes políticos están respondiendo ante la voz del pueblo, vamos a decir así, Nico? Creemos que no. El alcalde se ha limitado a hacer algunos gestos y declaraciones simbólicas, pero las políticas en concreto no han cambiado. Ahí lo estamos viendo. Se está facilitando, como decíamos, negocios inmobiliarios que benefician a unos pocos bolsillos, pero no están beneficiando al pueblo malagueño. El problema que tenemos es que los intereses vinculados al negocio inmobiliario son muy poderosos y atraviesan lamentablemente a las instituciones públicas y a los grandes partidos, como hablaremos a continuación. Lo que necesitamos es que presione el pueblo, que se construya poder y presión popular para
que se ponga en marcha al fin y al cabo lo que indica el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a que tomen medidas para garantizar el derecho a la vivienda y para limitar la especulación. Y Nico, en las medidas, por ejemplo, puntuales, y me voy a referir ahora, por ejemplo, a las que propuso no hace mucho el alcalde, la propuesta del alcalde son pisos en alquiler, para X años, para personas sin hijo, pareja a lo mejor con un hijo solo, de pisos de, no sé si eran de 30 o 35 metros cuadrados, eso por un lado, digamos, desde como iniciativa o propuesta a nivel municipal, explicada por el primer edil, por Francisco de la Torre, pero es que a nivel nacional el gobierno propuso también o tiene en mente la construcción de una serie de viviendas modulares que también han sido objeto de críticas porque no sabemos hasta qué punto esas viviendas modulares, no vamos a decir vivienda ideal, sino son unas viviendas pues realmente, bueno, no me gusta decir decentes, pero acogedoras, ¿no? Viviendas como prefabricadas en módulos. Nos parece vergonzosas ambas propuestas. Hay condiciones presupuestarias y tienen condiciones las administraciones públicas para garantizarle vivienda digna a la gente. Solo hace falta voluntad política y que se ponga en el centro de las políticas públicas esta urgencia y garantizar el derecho a la gente. El alcalde le propone a nuestra juventud, incluso a parejas con un niño, vivir en pisos de 35 metros cuadrados. Yo quiero que nos imaginemos todos y todas lo que puede ser una pareja con un niño de 4 o 5 años viviendo en 35 metros cuadrados. ¿Por qué? Yo le invitaba irónicamente al alcalde a que nos vayamos, yo me iba con él a vivir juntos un par de meses a un piso de 35 metros cuadrados. Yo creo que se le iba a quitar esta ocurrencia y que deberíamos ser capaces de ofrecerle algo mejor a nuestra gente. No puede ser que lo que se le esté ofreciendo a nuestra juventud es o bien o irse fuera de Málaga, como ha hecho el alcalde con declaraciones que yo creo que son lamentables, diciendo que no pasa nada con irse a vivir a municipios del entorno de la ciudad, o bien vivir en casa de sus padres hasta los 35 o 40 años, que son los índices de emancipación, yo creo que vergonzosos que estamos manejando, o vivir en un peso de 35 metros cuadrados. ¿Por qué? Y a los millonarios se les permite que vivan en áticos de 100 metros cuadrados. Pues yo creo que la tarea de un gobernante, de un demócrata, es priorizar los derechos de la gente antes que el beneficio de unos pocos, y ahí está faltando valentía y voluntad política. Ahora sí que vamos a recuperar las imágenes que veíamos antes, esa manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid hace ya algunas semanas, como respuesta al caso Koldo, al caso de Santos Cerdán, que afecta pues, bueno, a distintos exdirigentes ya del Partido Socialista, a un exministro del Partido Socialista. Mafia o democracia, era el lema de esa manifestación. A mí me gustaría plantearte, Nico, porque por un lado, lo decía el presidente del gobierno no hace mucho, que la corrupción, por desgracia, está presente en nuestra sociedad y no hay partido que esté exento de casos de corrupción. Mi lectura es la siguiente, a ver si no sé si la compartes. Cuando la corrupción, por ejemplo, está en el Partido Popular, dirigentes del PSOE atizan al Partido Popular con una altivez y con una prepotencia que dices tú, bueno, la oposición está para auditar, para llamar la atención, para condenar aquello que está mal hecho, es lógico, pero creo que tendrían que bajar un poco el tono. Y a la inversa, cuando en este caso salpica o puede salpicar en mayor o menor medida al Partido Socialista, sale Feijóo, que parece que tiene la casa limpia desde hace, no sé, 3 décadas. Y no, la corrupción está a todos lados, hay que condenarlo y hay que denunciarlo. Pero, hombre, bajando un poco, porque esa altivez, dices tú, pero bueno, pero por ambas partes, ¿eh? A mí incluso los partidos emergentes también. Los hechos ocurridos estos días con los casos de corrupción del Partido Socialista me recordaron lo que fueron las movilizaciones del 15M, de aquel 2011. Yo entonces participaba muy activamente en lo que era una agrupación que se llamaba Democracia Real Ya. Tomamos las calles, entre los lemas de entonces era no hay pan para tanto chorizo, no nos representan, y se señalaba al bipartidismo, porque lo que demuestran estos casos, igual que los centenares y centenares casos de corrupción que afectan al Partido Popular, es que el bipartidismo está atravesado por la corrupción. Y esto no se trata de unos cuantos golfos que se portan mal, sino que el problema que tiene esto es que tiene un carácter sistémico. Lo que vemos es que los grandes partidos, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, ambos dos, están atravesados
por la corrupción. Hay decenas y centenares de casos que atraviesan a ambos partidos y que señalan cómo los poderes fácticos vinculados a las grandes empresas, porque nadie está mencionando, como se debería mencionar en este caso, Acciona y a otros grupos empresariales que son los que han pagado esas mordidas para conseguir licitaciones públicas, atraviesan los intereses privados de determinados grupos empresariales y atrofian el carácter democrático que deberían tener estos partidos. Y esto genera, como es normal, repugnancia, asco y un enorme rechazo por parte de la ciudadanía. Decía el presidente Sánchez, no se puede garantizar corrupción cero, ¿no? Corrupción cero. Señor Sánchez se equivoca, mi partido, yo soy de Podemos, llevamos 11 años en este país, hemos gobernado desde ministerios hasta grandes ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Cádiz y tenemos 0 casos de corrupción. Nos inventaron un montón de litigios vinculados a lo que se llama como el lawfare, estrategias bastante turbias para intentar pues quitarnos del medio de la escena política, con 0 condenas, el conjunto de los casos archivados. Entonces, no invitemos a la gente a la resignación, esto se puede evitar con principios éticos y evitando de que los intereses de sectores privados alteren, digamos, lo que es la voluntad democrática que deben representar las organizaciones. Nos parece una auténtica vergüenza lo que ha pasado y lamentamos que no se estén tomando las medidas necesarias para, para dignificar la política, ¿no? Porque la política no es cobrar mordidas para favorecer licitaciones de empresas privadas, sino es ante todo, por lo menos nosotros aprendimos a entenderla así, defender los derechos de la gente corriente, del pueblo. Pues mira, hablando también de dignificar, vamos a hablar de la sanidad, ¿no? Que siempre hemos presumido en estos últimos años de gozar de una sanidad puntera, de una sanidad cada vez mejor dotada tanto de medios técnicos como recursos humanos, y en estos últimos años, no solo en Andalucía, en muchas otras comunidades, pues también estamos adoleciendo de una sanidad pública cada vez más mermada, con listas de espera, tanto para operarse como para consultas con especialistas. Luego, la dificultad que en distintos momentos se han vivido, en distintos periodos se han vivido para conseguir cita con tu médico de atención primaria. Hoy mismo, en noticias, ayer se producía la dimisión voluntaria del gerente del Hospital Regional Málaga y también una segunda dimisión en la sanidad pública, también producida ayer mismo, dimisión voluntaria del máximo responsable de la sanidad en el distrito Valle del Guadalhorce. ¿Qué está ocurriendo con la sanidad y por qué también un verano más es noticia y no se soluciona que si recibimos mucha más población con tanta llegada de turistas, cómo puede mermar el número de profesionales que estén atendiendo la sanidad pública cuando la población lo que hace es que crece durante el verano? ¿Cómo se pueden cerrar camas? ¿Cómo se pueden cerrar quirófanos? ¿Cómo se pueden dar vacaciones y no sustituir con el suficiente número de profesionales? Yo creo que esto es fácil de entender para la gente que nos está viendo porque nos ha afectado y nos afecta a todos en la vida familiar. ¿Hay algo más importante que la salud? ¿Hay algo más importante que cuidar a nuestra gente cuando vienen mal dadas en temas de salud? Pues eso mismo se tiene que trasladar a la sociedad. No hay nada más importante para una sociedad que poder garantizar un sistema público que cuide y le garantice una atención médica digna y en condiciones a nuestra gente. Yo creo que vivimos en momentos donde parece que nuestra clase política está confundida y se le cambian lo que son las prioridades. Parece que es más importante la propaganda, hacer un buen spot publicitario, hacer un gran evento, batir récord en números de turistas o de cruceristas o de nómadas digitales, antes que garantizar algo tan básico. Nosotros tenemos una sospecha que lamentablemente va de la mano con los indicadores y con las pruebas. Nos da la sensación de que hay sectores de políticos que nos gobiernan que tienen intereses cruzados con la sanidad privada y que maltratar la sanidad pública genera ventajas, oportunidades de negocio para la sanidad privada, porque no es casual que se estén dando recortes en la atención médica pública, que nos veamos auténticas barbaridades como se está dando en el Clínico de Málaga, pacientes con un ictus teniendo que esperar hasta 72 horas. Imaginemos lo que es estar 3 días para poder acceder a una cama. O como tú comentabas, digamos, el nivel de saturación que se da en verano con camas de hospital cerradas porque no hay personal para poder
abrirlas, mientras, por ejemplo, la provincia de Málaga está batiendo récord en sanidad privada, en la cantidad de seguros privados que se están vendiendo, y entonces hay una intuición que cada vez se extiende por abajo, que es que pareciera que el señor Moreno Bonilla y quienes nos gobiernan en la Junta de Andalucía pues fueran operadores al servicio de Quirón, de Asisa, de H&M Hospitales, y están descuidando algo tan básico como nuestra sanidad pública. Que sepa la gente que hay recursos, que los presupuestos de Andalucía, igual que los de la ciudad de Málaga, están batiendo récord. Hay disponibilidad presupuestaria para tener una sanidad pública muchísimo mejor que la que tenemos. Lo que pasa es que falta voluntad política y capacidad de gestión. Así que le mandamos evidentemente toda la solidaridad a los trabajadores, a las mareas blancas, a los pacientes que se están viendo afectados por estos recortes, y no queda otra solución que seguir presionando para que tengamos la sanidad que nos merecemos. Vamos a pedir también a nuestros compañeros que nos pongan ahora imágenes de la Vega de Mestanza, que sé que es una zona que también ha visitado en su momento Nico Siguiglia. Aquí en estos últimos años hemos hecho un seguimiento a este problema que afecta a pequeños propietarios de ese vergel, sobre todo de árboles cítricos, de cultivo de cítricos en Málaga capital, Alhaurín, bueno, afecta a distintos municipios. Es la última vega en territorio, vamos a decir, urbano de la Málaga metropolitana, con el que cuenta nuestra ciudad, ¿no? Porque si ya nos vamos más al interior de la provincia, pues sí podemos encontrar extensiones de terrenos similares, pero tan próximo al área metropolitana, pues es el último ejemplo, y todo esto en breve pues será historia, ¿no? Ese proyecto desde hace bastantes años de una depuradora de aguas residuales. Por otro lado está también el tema de las sanciones que estamos acometiendo o respondiendo ante sanciones que nos impone la Unión Europea por vertir agua no depurada a ríos, y esas sanciones hay que pagarlas y son millonarias. Al final yo creo que aquí ha habido un empecinamiento político y no encontrar la ubicación ideal para esa depuradora, porque al final casi todos los políticos que han ido a visitar la Vega de Mestanza, sean del signo que sean, dicen: pues lo siento, lleva razón, pero es que ya hemos llegado tarde, ya hay que hacer la depuradora sí o sí, aunque vayamos a arrasar ese auténtico vergel, que por otro lado no solo es cultivo de cítrico, también es aire limpio, depuración de aire para el área metropolitana de Málaga. Una de las cosas que hay que exigirle a quienes nos gobiernan es la capacidad de anticipación, de planificación y poder anticipar los problemas o los desafíos que va a haber en el porvenir. Aquí desde hace muchísimo tiempo se tendría que haber puesto en marcha una depuradora, porque como bien tú dices, se están pagando sanciones porque es una auténtica barbaridad medioambiental lo que se está virtiendo y no se está depurando en condiciones. Lo que uno le exigiría a quienes nos gobiernan es que con capacidad de anticipación se hubiera decidido una ubicación idónea para la depuradora que se pretende construir. En la documentación y en los proyectos, cuando uno analiza y estudia el caso de la depuradora que se pretende construir, se señalan hasta 5 ubicaciones alternativas, distintas a donde se pretende construir ahora, que es en esta maravillosa vega de Mestanza. Que es un terreno inundable, además. Terreno inundable, lo que va a implicar que se tiene que construir una plataforma de hormigón de 5 metros de altura. Encareciendo el proyecto muchísimo. Encareciendo muchísimo el proyecto y generando, cuidado, posibles consecuencias sobre el transcurso natural del río Guadalhorce ante posibles crecidas o situaciones medioambientales. Imaginemos cómo ocurrió en el caso de Valencia, o graves crecidas. Al crear esa plataforma se puede generar una alteración del flujo natural de esa agua que puede generar la inundabilidad en terrenos aledaños. Por lo tanto, todo mal en cuanto a planificación, en cuanto a anticipación, en cuanto a la ubicación que se ha decidido. Podría haberse hecho muchísimo mejor. Por lo tanto, y aquí una vez más hay que señalar a la responsabilidad de ambos partidos, porque esto se empezó a planificar cuando estaba todavía el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pero se continuó con el error con el gobierno del Partido Popular. Si hubiera margen, le exigimos, como le está pidiendo este movimiento ciudadano en defensa de la Vega de Mestanza, que por favor se paralice esa construcción y se busque con carácter urgente un lugar alternativo que va a ser más barato y no va a tener el impacto medioambiental que va a tener este proyecto. Hablemos, Nico, también del crimen organizado que está cada vez más asentado en nuestra provincia y especialmente en la zona de la Costa del Sol, ¿no? Bueno, un tema que, aunque se invierte en efectivos de Guardia Civil, de policía, pero evidentemente esto va a más y es un problema que ya, bueno, cada vez
recientemente, ¿no? Toni Morilla, tu compañera no de partido, pero sí de formación en el Ayuntamiento de Málaga, pues también pedía más inversión para luchar contra el crimen organizado, porque es rara la semana que no nos despertamos con la noticia de un tiroteo, un ajuste de cuentas. Bueno, ¿en qué se ha convertido la Costa del Sol? Sí, el primer comentario tiene que ver con alertar sobre el relato reaccionario que maneja muchas veces la extrema derecha, que pretende presentarnos que los problemas de seguridad tienen que ver con, por ejemplo, los menores no acompañados, o intentan vincularlo a determinado tipo de inmigración. Lo que nos señala la Costa del Sol es que el principal problema de seguridad que tenemos hay que buscarlo más bien entre gente que viste trajes de Armani y maneja coches de lujo, antes que en la gente trabajadora tenga el color o la procedencia que sea. Aquí hay un problema histórico que se ha dicho desde siempre, que es follow the money, sigue el dinero. Hace falta hacer una investigación seria, profunda y con recursos necesarios para saber cómo opera el blanqueo de dinero, muchas veces vinculado al capital especulativo y al negocio inmobiliario de la Costa del Sol, donde se está blanqueando dinero de distintas mafias del mundo que están operando en la Costa del Sol y que se viene señalando desde hace décadas. Hay que bloquear los negocios económicos de estas mafias de distintos lugares del mundo, ya te digo, que se señalan que van desde Rusia hasta mafias vinculadas a Italia, Irlanda, Inglaterra, etcétera, porque muchos de los negocios inmobiliarios vinculados incluso al sector turístico tienen como origen ese dinero orígenes turbios. Por lo tanto, hay que hacer una investigación que bloquee el dinero y que se dediquen más recursos para intentar pues quitar este lastre que tenemos en nuestra convivencia. Nico, me indican los compañeros que nos quedan 2 minutitos y pico, así que vamos a aprovecharlo al máximo, a ver si somos capaces de abordar 2 o 3 temas más. Muy rápido, una pequeña reflexión de cada uno de estos temas. La Junta de Andalucía recientemente adjudicó a una UTE el estudio de por dónde debe de ir el metro, ¿no? Todo esto lleva un proceso muy largo, más largo de que a lo mejor el ciudadano querríamos, ¿verdad?, como ciudadanos, bueno, esta empresa, esta UTE, que va a realizar durante X tiempo, creo que varios años, este estudio de viabilidad económica sobre el terreno, cómo hacerlo, si en superficie, si soterrado, pues tiene varias líneas, ¿no? Podría ser llevarlo al Parque Tecnológico y a Campanilla, o al Palo y hasta Rincón de la Victoria, o a Ciudad Jardín. ¿Cuál sería la apuesta de Conmálaga? Con el metro, ¿por dónde debe de continuar? Bien, lo llamativo es que en estos días vimos la conclusión de que resulta que la investigación, el informe que han hecho, concluye que sería bueno llevar el metro al Palo en superficie. Hemos perdido 12 años, yo no sé si la gente que nos ve lo recuerda, pero ya en 2013 se puso sobre la mesa un proyecto para llevar el metro en superficie hasta el Palo, que es muchísimo más económico que llevarlo de forma soterrada, y ya se hace en decenas de ciudades europeas. Y fue denostado, criticado por el alcalde, bueno, se dijo cualquier barbaridad, y ahora llegamos 12 años después a la misma conclusión. Hay que apostar por el metro en superficie al Palo, hay que intentar mejorar lo que es la conectividad con la zona este, y evidentemente mejorar la conectividad también con lo que es Campanillas, y llevarlo a Ciudad Jardín. Con buena planificación y voluntad política se puede llevar a todos los lugares. Eso sí, vamos a actuar con cabeza, porque llevado en superficie nos estamos diciendo que es muchísimo más barato que llevarlo de forma soterrada y permitiría dar mayor cobertura. Y seguimos hablando de transporte, pero en este caso no del metro, sino del AVE, la alta velocidad. ¿Cómo puede ser que, habiendo más ahora libre mercado, con distintos operadores privados que también desde Málaga conectan Málaga con Madrid, pues sin embargo se estén barajando o ofreciendo a los viajeros precios por las nubes para ir a Madrid en alta velocidad, ¿no? Al final la libre competencia no ha hecho bajar los precios, se están viviendo precios de récord para viajar ida y vuelta a Madrid desde Málaga. Sí, permíteme que haga referencia aquí sobre el infradesarrollo, que me parece más preocupante aún, que tiene que ver con la red de cercanías. Yo soy uno de los que sufre casi todos los días los atascos, igual que miles y miles de malagueños, y una vez más hablábamos de planificación, de anticipación. Es inexplicable que no se haya previsto en esta área metropolitana tener un tejido de red de cercanías en condiciones. Se ha apostado una vez más por la selva urbanística, ahora no hay lugar por donde meter el tren, donde vamos a meter el tren, al Rincón o a otros lugares, y pues se ha generado auténticos problemas. Evidentemente hay que apostar por mucha mayor regulación pública que baje los precios y que nos permita extender el tren de cercanía.
Pues Nikos Giglia, muchas gracias por acompañarnos durante esta recta final del programa de hoy. Seguro que nos veremos ya a partir de septiembre con más entrevistas pues, de este corte, ¿no? Hablando un poco de temas de la actualidad que nos preocupan a los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos y buen verano. Muchas gracias a vosotros y buen verano para todos y todas. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para todos los que disfrutáis los canales de Zapi Televisión, nuestra televisión en streaming, nuestra plataforma. Concretamente, Buen Viaje nos invita a ver todos los jueves a las 9 de la noche la serie documental Grandes Viajes Ferroviarios por Asia, esta temporada por el continente asiático. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Imagina un recorrido en tren por el sudeste asiático. Conoceré los ferrocarriles más espectaculares del mundo. Siguiendo una guía de 1913. Voy a intentar recrear la experiencia del viajero en los tiempos de mi guía. Un viaje al pasado con paradas en lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Es extraordinario. Y que nos lleva hasta el futuro próspero de unos países que van a toda máquina. Grandes viajes ferroviarios por Asia. En Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos.